Vale, y ahora, muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Fernández Liria. Gracias, Adara. Gracias, Adara, gracias, Silvia, gracias, Esperanza, gracias, Alba, gracias a algunas profesoras más que hay por ahí organizando este acto. No sabéis el trabajo que ha costado esto, que os ha costado esto. Y bueno, gracias también al decano porque por lo menos ha estado todo el tiempo ahí encima facilitando las cosas muchísimo. Quería comenzar recordando una cosa que se dijo hace poco, era el titular de una noticia de un periódico. Fue el filósofo, el famosísimo filósofo alemán Marcus Gabriel, en un titular de una noticia, yo no me acuerdo si era del Mundo o qué era una entrevista, pero el titular era: la situación de la filosofía en España me parece un crimen contra la humanidad. Creo que, no sé si la leísteis y si no, buscarla. Marcus Gabriel, crimen contra la humanidad, en Google os saldrá la entrevista y por qué decía eso. Y creo que efectivamente sí, es un verdadero crimen contra la humanidad. Yo no sé si la filosofía es útil o no es útil, pero atentar contra la filosofía es atentar contra la humanidad. La humanidad no es una cosa que existiera siempre, es una cosa que comenzó a existir en el momento en que se dictó una declaración de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano en aquella época, que costó mucha sangre, mucha guillotina, mucha revolución, y que costó un esfuerzo inmenso, histórico, hacerlo realidad. Voy a leer unas palabritas de un discurso de Robespierre. Esto para compararlo, para tener sobre la mesa pues a gente ciertamente creo que más importante que esos pigmeos, sobre todo ignorantes y además traidores y perjuros, tecnócratas progres del Ministerio que han diseñado este atentado contra la filosofía, ¿no? A ver, el 18 pluvioso del año 2, el 5 de febrero de 1794, Robespierre, en la Convención, pronunció uno de sus más importantes y famosos discursos. Y voy a leer solamente una frase de su discurso, que es una maravilla, ¿no? Dice: queremos, en una palabra, satisfacer los íntimos deseos de la naturaleza, realizar los destinos de la humanidad, absolver a la providencia del largo reinado del crimen y de la tiranía. En definitiva, cumplir las promesas de la filosofía. Vaya por Dios, ahora resulta que era bastante útil la filosofía, nada más ni nada menos que para que la humanidad cumpliera su destino, para que Dios quedase absuelto de la tiranía, de los crímenes de la tiranía. En fin, había una conciencia muy clara de que la Revolución Francesa tenía su impulso en la filosofía. Es una cosa que he recordado en algún artículo recientemente, que Hegel, cuando tiene en sus lecciones de filosofía de la historia universal, tratar de la Revolución Francesa, comienza con esas magníficas palabras de: una emoción sublime reinaba en aquel tiempo, desde que los planetas giran alrededor del Sol y el Sol gira en el firmamento, no se había conocido nunca que el ser humano se apoyase sobre su cabeza y edificase la realidad conforme a las leyes del entendimiento. Bueno, esto no se había visto nunca, que Anaxágoras tuviera razón, que el nous, la razón, el entendimiento, rigiera al mundo. Esto es lo que dice Hegel, que es la utilidad de la filosofía, no lo que, por lo visto, consideran en el Ministerio los pigmeos aludidos antes, ¿no? A ver, dice Hegel unas líneas más allá: se ha dicho con razón que la Revolución Francesa es obra de la filosofía. ¿Y qué nos ha traído la Revolución Francesa? Que según Hegel, oye, que Hegel es Hegel, no es un periodista mediático que quiere hacer un titular sensacionalista, Hegel dice
que la Revolución Francesa fue obra de la filosofía, porque todo lo que en ella ocurrió fue de alguna forma inspirado por los principios que previamente habían pensado los filósofos. Y yo soy materialista, pero es que precisamente hay una excepción, que es esa. Cuando de pronto la razón toma las riendas del mundo, tenemos un hecho de la razón que, aunque no sea una cosa muy materialista pensarlo así, pues resulta que es un hecho, y no deja de ser un hecho porque dejamos de ser materialistas. Y no se puede ser tan materialista, que comiences negando los hechos más importantes. Por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue obra de la filosofía, porque lo dice Hegel y punto. Vale. Pero quería traer a colación unas palabras magníficas que escribió en un estudio preliminar de una antología de textos sobre la Revolución Francesa una catedrática de historia, no me acuerdo si en la UNED, me parece que se llamaba, porque ha muerto muy recientemente, hace unos meses precisamente, yo no la conocía, se llama Ana Martínez Arancón. Y voy a leer muy rápidamente porque la cita es larga, pero merece la pena que sea larga, ahora comprenderéis por qué. Nos dice: hay cosas que nos parecen tan necesarias como el aire, tan naturales como la aurora. Olvidamos así que tuvieron un principio, que millones de hombres nacieron y murieron sin conocerlas, y que otros hombres, con su deseo y con su sangre, las adquirieron para nosotros. Esto sucede con las conquistas de la Revolución Francesa, cuyo bicentenario celebramos. Era el bicentenario de la Revolución Francesa. Y sin embargo son tantas y tan valiosas, enumeraré al azar algunas de ellas. Y se pone a enumerar. Son 4 párrafos, voy a leer solamente los 2 primeros párrafos. La libertad civil, la democracia, el sufragio universal, la libertad de pensamiento, la de prensa, la de religión, el derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos, a elegir a sus representantes y a ser elegidos, a ocupar cualquier puesto en la administración del Estado, a pedir cuentas de su actuación al Gobierno, la separación entre la Iglesia y el Estado y la constitución civil del clero, la distinción entre los bienes privados de los gobernantes y el patrimonio nacional, la desvinculación entre la soberanía y quienes la ejercen, la independencia de los poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tanto para apelar a su protección como para someterse a su castigo, la igualdad a la hora de pagar los impuestos o de cumplir con la obligación de servir a la patria y de defenderla de sus enemigos, el libre acceso a cualquier cargo según las capacidades y no según el nacimiento, el derecho a vivir en el lugar que se elija, a ganarse la vida con el trabajo que se desee, a no ser detenido salvo en caso de cometer un delito tipificado por la ley, a tener un juicio justo y recibir durante la detención un trato humanitario, el derecho de todos los ciudadanos a la asistencia pública, en lugar de depender de la caridad privada, el derecho que tiene cada uno a que el Estado garantice su seguridad personal y la de sus bienes, el cuidado por parte del Estado de los pobres, enfermos y ancianos desvalidos, la equiparación de los derechos de los hijos ilegítimos, el derecho a una educación pública y gratuita, el derecho a disfrutar del tesoro artístico monumental de la nación mediante la creación de bibliotecas y museos nacionales abiertos al público, el matrimonio civil, el divorcio. 2 párrafos continúa todavía, pero bueno, ahí lo tenéis. Eso es obra de la filosofía, según nos dice Hegel. Esas cosas no siempre existieron en la humanidad y, sin embargo, son la arquitectura, la columna vertebral de todos nuestros ordenamientos constitucionales, de todo eso que llamamos Estado de Derecho. Y resulta que los tecnócratas estos que elaboran la ley deciden que todo eso, bueno, no sé, como ya lo tenemos por lo visto, podemos olvidarlo. Claro, no se dan cuenta de que si llegamos a olvidarlo demasiado, acabaremos por perderlo. Porque es lo que pasa con las obras históricas, que o se conservan y se mantienen y se defienden con uñas y dientes, o se las lleva el viento. Bueno, resulta que les han considerado más oportuno pues esa asignatura que ya hemos nombrado, ¿verdad? Economía y emprendimiento. Es decir, en lugar de intentar reforzar en la conciencia de nuestros estudiantes de la ESO aquello que significa la condición de ciudadano, y que para eso no hace falta una educación para la ciudadanía, para eso hace falta precisamente la asignatura de filosofía, la asignatura de ética, porque son los filósofos los que inventaron eso.
Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo que nos dicen es que, como no vamos a ser ciudadanos, así de pesimistas son, como ya no vamos a ser ciudadanos, como vamos a ser emprendedores, pues es mejor una asignatura que nos forme nuestro espíritu empresarial. Sobre todo que forme el espíritu empresarial de un 99,9% de los estudiantes de la ESO que jamás tendrán ninguna empresa. Porque es así, porque no tendrán una empresa. A ver si se creen muchos de ellos que van a ser presidentes de alguna gran corporación económica. Van a ser emprendedores. Y un emprendedor no es un empresario, eso es una completa mentira. Un emprendedor es un trabajador en pelotas. Es decir, es un trabajador que no tiene detrás un sindicato, un trabajador que no tiene detrás un convenio colectivo, un trabajador que no tiene detrás un colegio profesional, un trabajador sin derecho laboral. Eso es lo que es un emprendedor. Es decir, un trabajador al que sencillamente le van a pegar tortazos sin parar en la selva del mercado laboral. ¿Para eso es para lo que hace falta una asignatura? Para formar, sí, claro, para eso lo que le hace falta no es una asignatura que sustituya la filosofía, para eso lo que hace falta es un coach, un entrenador de esos, un entrenador para sufrir y pasarlo mal en la vida, ¿no? Y sobre todo hace falta mucho Prozac, hace falta muchos centros de salud mental. Esta es la situación en la que estamos. Tú me dices cuándo tengo que terminar. 1 minuto o 2. Eso no se consigue tampoco con una asignatura, como hemos mencionado, una ética que sea algo así como un catecismo laico de valores cívicos. Y eso que, por cierto, estoy completamente de acuerdo, quería decirlo con lo que ha dicho Ernesto Castro sobre que, efectivamente, claro, la pregunta no es la utilidad de la filosofía, la pregunta es hasta qué punto nos tomamos en serio que la filosofía es un fin en sí, y es uno de los fines más importantes que existe en esta vida, porque es de alguna forma la disciplina que nos hace recordar que además de vivir nuestra vida, tenemos que conseguir que merezca la pena vivirla, y no merece la pena vivir sin dignidad. Y la verdad es que la dignidad es una cosa muy extraña, que si no nos lo explica Sócrates en su apología, pues no acabamos de entender qué significa, y para eso hace falta una asignatura de filosofía. Es verdad, es que quería también comenzar un poco el diálogo, pero muy brevemente, nada, solamente una palabra, que la filosofía, la situación de las asignaturas de filosofía en el bachillerato y en la ESO hasta ahora tampoco ha sido ideal, ni muchísimo menos, mucho sobre todo en el bachillerato y sobre todo en segundo de bachillerato, que efectivamente estoy muy de acuerdo en que consiste en en aprenderte de memoria una especie de nueva lista de los reyes godos, como muy bien ha dicho Ernesto, ¿eh? Eso es un disparate, pero eso es por culpa de que la filosofía entra como entra en el examen de selectividad, en la PAU, o como se llame ahora, que ya no sé cómo se llamará, ¿eh? Habría que arreglar eso, pero para que se pueda arreglar una asignatura, que es vital arreglar, hace falta que esa asignatura exista. Y si nos la cambian por economía y emprendimiento, pues entonces vamos apañados. Es que entonces ya no hay nada que arreglar, es que no hay ninguna posibilidad. Pero es que lo que no hay que arreglar entonces, lo que ya no se puede arreglar entonces, es la comprensión misma del aire cívico que tenemos que respirar al vivir en un orden constitucional como el que pretendemos vivir. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Y en los tiempos que corren se va a ver que puede llegar a ser muchísimo más peligroso de lo que ahora mismo se imaginan esos tecnócratas. Bien, pues nada, sí, venga.